encuestas que yo hice, pues como la encuesta la tomé pues a mi grupo de trabajo pues por el nivel de confianza, pero la muestra tomé sobre asesores con buenos resultados y no tan buenos resultados. ¿Para qué? Para que me garantizara de pronto diversas opiniones, porque los que más de pronto muestran desinterés que miré ahí y más de pronto reclamo frente al banco son los que muestran bajos resultados. Entonces ahí es donde se crea también un plan de acción sobre aquellas personas que no tienen buenos rendimientos. Sí, así está ¿Sí? bien, sí. Ah, bueno, Insisto, listo. insisto, esos planes, o sea, como tú lo estás haciendo la realidad, eso se va a convertir en un plan piloto, el plan de acción que tú estás haciendo, ¿sí? Eso se convierte en un plan de acción, pero es una prueba piloto que seguramente ya otras sucursales, dependiendo del análisis del entorno que se haga, la pueden tomar y la pueden llevar a cabo. Entonces, está bien, está perfecto, no hay lío. Ah, bueno. Entonces Porque ya, es que ya de todas finalizando, maneras sí. se vuelve más complicado hacer un diagnóstico a nivel nacional. Eso ya requiere otro tipo de, como de uso de herramientas tecnológicas para facilitar la, el análisis de datos. Entonces, no, yo creo que así está bien. Ah, bueno, ya al finalizar esto, pues ya sí me reuniré con la líder, con Elena Bacana, que es la líder acá de recursos humanos, y pues ya le Sí, mostraré de pronto como un resultado, pues ya de pronto así como porque, pues por el tema de permisos y eso, para que eso yo sé que va a servir, pues de hecho más que identificar el problema, más que eso de los desafíos, como lo menciona ahí la guía, más de los desafíos es como la implementación de un plan de acción de mejorar, que me conlleve no solamente, o sea, pues en tres partes es lo que quiero llegar. Uno, pues a que los colaboradores se sientan más satisfechos y con mayor sentido de pertenencia y compromiso hacia la labor ejercida en el banco, hacia sus funciones, que sientan como un poco más motivado, más contento. Hablar el 100% no, de hecho yo tomo una bastante arriesgado, llegué a tomar hasta un 60% por lo menos que llegue este plan de acción, de eficiencia, ¿no? Y sí, lo segundo, pues bueno, ya teniendo eso, ya en sí lo que más interesa y como todo el sector financiero es que al generar todo esto, que haya mayor compromiso y que haya un mejor bienestar y una mayor aceptación sobre, bueno, el modelo híbrido que trabajé con el trabajo anterior y el modelo presencial y ahora este tema de liderazgo transformacional a través de los líderes del coach y que es el coach y el coaching, pues todos sus colaboradores podamos llegar a sí, que tengamos mejores resultados, porque en sí lo que buscamos es que la zona muestre los mejores resultados. Entonces, claro. ahí es donde nos va a decir, oiga, Freddy, miren que lo que usted hizo sí fue bueno porque se mostró el resultado. Entonces, ahí en el plan de acción, pues la idea es implementarlo y pues empezar a 9 meses que lo puse yo más o menos de qué, de propósito, de objetivo de 9 meses, poder tener ya un dictamen o ya una, ¿cómo se dice? Un resultado a ver cómo Sí. funciona. Listo, No, mi profe. claro, Ahora es que sí la dejo acá. no, es que esa es la intención. No, yo pongo la diapositiva y vale tu intervención porque finalmente lo que busca el seminario y sobre todo lo que el recoger los resultados de aprendizaje que ya vimos es eso. O sea, mira o sea, tú concluyes allí, yo sí quisiera ver el impacto que va a tener lo que yo hice y eso es lo que se desea y a eso ya le llamamos liderazgo, ¿sí? Liderazgo de cambio organizacional. A eso es a lo que está dirigido esta guía, es decir, como yo te comentaba la vez pasada, esto es todo un proyecto, ¿no? O sea, desde que empezamos el primer resultado de aprendizaje hasta que llegamos a recoger estos, pues es un proyecto y aquí finaliza el proyecto, ¿cierto? Entonces, como tú lo concluyes es perfecto, por eso la intervención es bastante aplicada a lo que quiero llegar el día de hoy. Entonces, en ese sentido, pues vamos a hablar de la fase 5, implementación y liderazgo del cambio organizacional, que finalmente pues es liderar el cambio
a partir de la gestión del talento humano, con herramientas que ustedes ya, digamos que han identificado que pueden tener mayor impacto dependiendo del análisis diagnóstico que ustedes hicieron en cada una de las organizaciones. En este caso, lo que tiene que ver con habilidades y competencias comerciales que Freddy sé que tiene la mayoría de sus colaboradores, son competencias que son clave, que se desarrollen dentro del sistema de talento humano. El empoderamiento en la medida que, como tú lo acabas de mencionar, el compromiso hace que se vea las metas diferentes. Entonces, si hay un empleado contento, se empodera, se compromete con la organización y seguro, como decimos vulgarmente, le mete la ficha a generar mayores recursos para que la empresa gane y asimismo él se vea beneficiado. Lo malo es cuando nosotros cogemos una estrategia de que le da y le da a la organización, pero la organización no le da una retribución. Acordémonos que las retribuciones no solo son monetarias, sino que hay retribuciones diferentes que dependiendo de lo que hablábamos la vez pasada, en este momento las generaciones exigen, ¿cierto? Entonces, seguramente van a ser diferentes dependiendo del diagnóstico que se haya hecho. Entonces, si bien tú hiciste una métrica en la cual seleccionaste trabajadores de alto nivel y trabajadores que todavía están en curva de aprendizaje y en un proceso de compromiso diferente a los de alto nivel. ¿Por qué les digo de alto nivel? Porque son personas que seguramente ya vieron los beneficios de estar comprometidos con la organización y de alguna manera pues sienten que se debe retribuir trabajando de la mejor manera, ¿cierto? O porque sencillamente la personalidad les exige esa mayor responsabilidad con la organización. No obstante, esas personas de alto nivel se tienen que mantener. ¿Y cómo se mantienen? Pues habría que conocer cuáles son las expectativas que ellos tienen para llevar a esas metas tan altas, ¿cierto? Entonces, esta guía está orientada a implementar un proyecto de cambio organizacional en una empresa real, en este caso, pues, la que tú nos acabas de comentar. Eso nos lleva a liderar unos procesos de transformación en la gestión del talento humano que seguramente tú ya venías identificando, Freddy, desde la tercera actividad y que tú decías, sí, efectivamente allí hay que hacer un cambio o hay que generar una transformación para que nos permita el impacto que realmente queremos de los indicadores de la alta gerencia, ¿cierto? Crear una cultura organizacional que fomente el desarrollo y el compromiso, que a la larga eso es de lo que venimos hablando hace un momento. Entonces, esos son los objetivos de la fase. Y los objetivos de esta fase no van a ser fáciles porque estamos hablando de implementar, liderar esos procesos y crear una cultura. Cuando crear una cultura en una organización que ya viene con una cultura creada, el factor de cambio vamos a encontrarnos con diferentes resistencias que llamamos la resistencia al cambio, y las resistencias vienen encaminadas con las expectativas diferentes que tengan los colaboradores, ¿cierto? Entonces, de ahí la necesidad de que haya un hilo conductor o una coherencia entre lo que se diagnosticó y a lo que llegamos para implementar esos objetivos. En ese sentido, pues tenemos un contexto del cambio organizacional. ¿Qué tenemos? Seguramente tú ya identificaste los factores que exigen cambio. Seguramente habremos identificado el mercado interno, la tecnología que tenemos a la mano como herramienta, talento, que son muy diferentes las personas y las competencias en las cuales ellos se desarrollan y la competitividad interna sin desmejorar el ambiente o la cultura organizacional. Tenemos la importancia de la adaptabilidad que seguramente la organización debe llevar, como hablábamos en la web pasada, desde el momento que se hace reclutamiento, cómo llevamos esa curva de aprendizaje a partir de los valores estratégicos de esa planeación estratégica que se tiene para lograr como incubar el proceso y llevarlo a alto nivel, ¿cierto? A esos equipos que quisiéramos que fueran de alto desempeño, ¿cierto?
Y tenemos el papel de liderar como agente de transformación. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjate que no solo estamos transformando el equipo, sino que hay que tener un compromiso en el liderazgo y que el líder también tiene que apropiar y tiene que transformarse, ¿cierto? Porque cuando hablamos de procesos de adaptabilidad, estamos hablando de todos los colaboradores, es decir, los líderes también deben tener un compromiso con esos objetivos que leímos anteriormente, ¿cierto? Entonces, ese es el contexto del cambio organizacional. O eso es a lo que el seminario, porque contexto organizacional hay mucho, pero digamos que la guía está encaminada a eso. Luego tenemos el rol de talento humano en el cambio. ¿Qué tenemos? Y ya vimos que es importante la comunicación estratégica y cuando hablamos de estrategia, seguramente no lo vimos en una sesión, pero estrategia, hablándolo de la manera más fácil, si bien ustedes en Internet hay muchos autores que describen qué es estrategia, pero a la larga, estrategia es utilizar el entorno real, ¿cierto? Llevar unas herramientas que me permitan ser más eficiente en ese entorno para poder cumplir una meta o hacer un cambio. Entonces, estrategia es que los conocimientos que se tienen con las herramientas y la tecnología que se tiene, llevar un proceso, un procedimiento más eficaz y más de impacto, ¿cierto? En este caso estamos hablando de talento humano. Entonces, estratégicamente vamos a utilizar la comunicación y seguramente en las políticas internas de toda la organización existen mecanismos y medios de comunicación, pero en este caso vamos a volver comunicación estratégica. Tenemos capacitación y formación. No podemos capacitar solo en el área comercial porque definitivamente tenemos que desarrollar habilidades que le permitan a esa persona realmente apropiar, ¿cierto? Empoderamiento es algo clave. Tú has hablado mucho del coaching y el coaching tiene una esencia particular. Cuando se hace un desarrollo en coaching, lo primero que le dicen a uno es devolverse a la primera, comunicación estratégica. Si yo le digo a una persona, que eso le enseñan a uno en coaching en la primera sesión, si yo lo que quiero, Karen, es que usted me levante ese muro, necesito que me levante ese muro. Ah, bueno, gracias. No, no es bueno, gracias. Ese muro se levanta con que tengo a la mano. Entonces, si la instrucción es que levante un muro, ¿cómo lo voy a levantar? Entonces, cuando hay comunicación estratégica, seguramente el que está dando la instrucción va a decir, necesito que levante un muro de 2 metros, tenemos estas herramientas, lo quiero en esta posición, es decir, va a llegar a la minucia de la instrucción para que la persona que recepciona la información la apropie sin dejar brechas. Uno no puede dejar brechas en una instrucción, porque seguramente la actividad o el desarrollo de esa instrucción no va a ser asertivo y el culpable va a ser el que emite la instrucción. Por eso hay que tener una comunicación estratégica y eso nos lleva también a la gestión de los compromisos de los empleados como tal. Hasta qué punto yo o el liderazgo que yo estoy desarrollando es tan asertivo que no existen las brechas para el desarrollo de las actividades de mis subalternos, ¿cierto? De esos colaboradores que quieren hacer eficiente su trabajo, pero que definitivamente el líder es el que está fallando en la comunicación. Si a mí me dicen que levante un muro, pues hombre, ¿cómo quiere que lo levante? ¿Cierto? Entonces, ojo con esa comunicación asertiva, porque eso me permite a mí impactar de manera positiva la gestión del compromiso del mismo colaborador. Tenemos la evaluación de desempeño durante el cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos todo un proyecto, existe el monitoreo y el control. Aquí estamos hablando de implementación de liderazgo en cambio y lo hacemos a partir de un proyecto y por eso la evaluación de desempeño no tiene que hacerse al final. No, mira, tú la borraste porque no levantaste el muro. Es decir, si no se está haciendo un monitoreo y un control en el momento indicado, es decir, desde un principio, para poder tomar el control de las fallas, entonces el culpable, el colaborador al final, no es el único, sino que ese líder también está fallando por esa falta de feedback, ¿cierto? Entonces,
importante que se tenga el rol como tal de liderazgo. Y el líder tiene un compromiso mayor al del colaborador, porque el líder es el que debe asegurar que esas instrucciones o esas metas que se quieren cumplir se hagan. Pero, ¿qué herramientas estamos dando? Entonces, cuando nosotros vemos un liderazgo mínimo, en el que no se esfuerza, en el que realmente no se desarrollan competencias de liderazgo asertivas, vamos a impactar la cultura organizacional y ese liderazgo va a ser el culpable de que esa cultura organizacional sea o positiva o muy regular o definitivamente negativa, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de cultura organizacional y liderazgo, vamos a empezar por los valores compartidos. Si es que desde el principio en el reclutamiento realmente hay valor compartido o hay una contravía en lo que la organización está realizando con algo que una creencia o un valor que definitivamente no va con la organización. Y voy a poner un ejemplo extremo. Si yo lo que voy a entrar a hacer es explotación minera y mis valores no me permiten, de alguna manera, impactar negativamente al medio ambiente, pues allí hay no hay valores compartidos, ¿cierto? Estamos en contravía. Eso es por dar un ejemplo, pues, exagerado, ¿no? Luego tenemos un estilo de liderazgo transformacional. Hay muchos estilos de liderazgo, pero en este caso, para este proyecto, pues lo que queremos es estilos de liderazgo transformacional en el que la adaptabilidad y la resiliencia seguramente van a jugar un rol importante en los planes de acción que ustedes crearon, ¿cierto? Luego tenemos la generación de confianza y motivación, y el respeto se gana a partir de ese buen liderazgo que se esté haciendo, de una buena comunicación y seguramente ese estilo de liderazgo que se apropie en el momento de dar instrucción. Luego tenemos el proyecto final. Insisto, cuando hablamos de final no quiere decir que los resultados no se puedan monitorear, controlar y cambiar, sino que aquí ya estamos hablando de un proyecto final, que es la implementación, en la cual tenemos que hacer una descripción de la empresa seleccionada. Cada uno tiene que dar un contexto, porque realmente pues el entorno juega un papel importante. El problema u oportunidad y cambio, la implementación o la creación de esas estrategias propuestas, y creamos una implementación, perdón, el cronograma de la implementación, sin olvidar el monitoreo y el control. ¿Qué se espera de esta guía? Que usted desarrolle un documento en formato PDF o Word, se respeten las normas APA y que en ese contenido usted tenga la introducción, justificación, los objetivos clarísimos que ya lo leímos, el desarrollo del proyecto, los resultados esperados, las conclusiones y faltan recomendaciones. Bueno, las normas APA, aquí está la bibliografía que seguramente les va a dar a ustedes la posibilidad de desarrollar de la mejor manera esta actividad. Vamos a hacer un breve análisis de la bibliografía que está o que se propone dentro de la guía. Como primera medida tenemos el análisis de la bibliografía especializada a partir de Paul Lawrence, ¿cierto? Lawrence aborda cómo los líderes exitosos gestionan procesos de cambio organizacional, pero enfatizando la necesidad de definir objetivos claros. Necesita comunicar la visión del cambio de manera efectiva. Entonces, si yo lo que quiero es hacer un proceso de cambio transformacional que estamos llamando, entonces yo cómo voy a informarlo, ¿cierto? Entonces, por eso le da gran relevancia la comunicación. ¿Cuál es el aporte clave de este autor? Pues la definición de objetivos del plan de transformación. Aquí, como ustedes ven, 1, 2, 3, 4, prácticamente les está diciendo en qué momento del proyecto o de este trabajo utilizar el autor. Por ejemplo, Paul Lawrence nos está diciendo, defina bien los objetivos de ese plan de transformación, para que al diseñar una comunicación interna se logre el compromiso y minimice la resistencia, porque cuando vayamos a hacer todos los cambios que queramos hacer en la organización para mejorar y que son creados desde la alta gerencia, siempre vamos a tener resistencia al cambio y eso es natural del ser humano, ¿cierto?
pero esa resistencia se puede, digamos que minimizar con unas estrategias de resistencia al cambio y la más efectiva es el involucramiento de los colaboradores en la creación de esas estrategias. La obra destaca que el liderazgo debe guiar cada etapa del proceso de cambio, alineado tanto de las metas estratégicas como de los comportamientos cotidianos de los equipos de trabajo. Tenemos a Fuller, que resalta la importancia de la cultura organizacional y las estrategias de liderazgo como factores determinantes en los resultados de la efectividad de la organización. Digamos que lo que destaca es la selección de metodologías adecuadas para implementar el cambio. Se evidencia que no basta con diseñar procesos, sino que definitivamente podemos tener problemas a la hora de la implementación y lo que nos hace es que garanticemos, o lo que nos menciona el autor, nos sugiere que se garantice que las prácticas estén en sintonía con los valores y creencias compartidas de la organización. Por eso es que se hace toda una contextualización, porque cada uno nos devolvemos a la diapositiva donde hablábamos de los valores y que sean alineados con todos los colaboradores, ¿cierto? Y por eso puse ese ejemplo exagerado de aquel que defiende la naturaleza, pero está en una empresa de explotación minera. Entonces, cuando esto se logra, se alinean los valores y demás, pues asegura que esa transformación no sea solo estructural, sino que también sea cultural, y eso va a tener un impacto en el ambiente laboral. El tercer autor que nos ofrece la guía es Castro y Franco, que es formación permanente de competencias digitales. Entonces, el estudio que hizo él tiene que ver con la necesidad de actualizar las competencias digitales, que yo creería que con este seminario ustedes las pudieron actualizar y convertir en una herramienta importante para ustedes y seguramente replicar a los colaboradores. La idea es que se elabore una estrategia alineada con las tendencias en la gestión organizacional, integrando de forma formación continua, y habilidades digitales en los planes de transformación, y también apoya el desarrollo del cronograma de ejecución al incorporar actividades de capacitación que garanticen la adaptabilidad del talento humano al cambio tecnológico, y eso es clave. Y por eso también el seminario enfoca mucho al desarrollo de tecnologías de la información. Como les decía, digamos que los autores están en un proceso en lo que podríamos considerar cuándo usar el autor en la parte de la implementación de esta actividad. Y eso nos lleva al último, que es de Big Data y People Analytics, y este artículo destaca cómo las herramientas de analítica de datos aplicadas al talento humano pues permiten comprender emociones, comportamientos e interacciones dentro de la organización, y eso viene muy en coherencia con lo que hablábamos la vez pasada, que seguramente el diagnóstico nos va a arrojar datos seguramente con picos altos dependiendo la situación de cada colaborador. Y entonces este aporte o este artículo se centra en la ejecución de actividades propuestas en la estrategia, ¿cierto? ¿Cómo puedo analizar yo datos y qué hacer con esa información? Y cuando hablamos ya de cómo analizar datos, entonces seguramente dependiendo del análisis lo convertimos en una estrategia. Y ofrece base metodológica para evaluar avances y el impacto de las iniciativas del cambio. El uso de People Analytics también facilita la comunicación interna efectiva y, por supuesto, adaptar mensajes y acciones según el análisis de las dinámicas emocionales y culturales de los equipos. Entonces, ese orden que teníamos ahí los autores nos permiten a nosotros digamos que incorporar el autor en la etapa del plan que ustedes nos van a mostrar. En la formación continua, que es el de Franco, en competencias digitales, pues podemos guiarnos de que ese artículo está hablando de Industrias 4.0 y la transformación laboral
y que seguramente cuando hablamos de Industria 4.0 ya no se vuelve una opción, sino que definitivamente se tienen que incorporar en las organizaciones el desarrollo de tecnologías 4.0. La formación como factor estratégico, es decir, la formación, pero en esa transformación digital, competencias digitales que se hacen a través pues, de la capacitación. No se puede hablar de transformación digital sin tener en cuenta el marco legal y el rol de la empresa y la negociación colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea es que de alguna manera se vayan las empresas adaptando a la vanguardia de lo que está exigiendo el mundo, ¿cierto? De lo que está exigiendo eh, la automatización industrial. Y eso también se puede desarrollar destacando que los perfiles laborales no desaparezcan, sino que se involucren de esas tecnologías para que no haya, perdón, para que no exista un desplazamiento de la tecnología por el ser humano, sino que el ser humano se adapte a esa tecnología para el buen uso y porque incluso debería volverse un objetivo estratégico, la eficiencia a través de la incorporación de tecnologías de la información. Eh, ya digamos que cuando hablamos de cultura organizacional, hablamos de la necesidad que se está planteando en los cambios y cómo puedo yo controlar la resistencia al cambio, que eso ya lo habíamos visto, y la alineación estratégica entre la cultura y los objetivos de transformación. No podemos en la primera fase de la organización, cuando se hace atracción del talento humano, aquella persona que tenga resistencia al cambio, cuando sabemos que las organizaciones deben tener transformaciones según la vanguardia, ¿cierto? Y no por estamos haciendo adaptabilidad en cambios tecnológicos, no por estar tanto a la vanguardia, sino porque efectivamente la tecnología y la automatización se crean para minimizar tiempo y minimizar procesos. Entonces, por eso, en cultura organizacional se deben implementar estrategias de adaptabilidad fáciles, ¿cierto? Para que aquellas personas que se encuentren en la organización realmente busquen cómo facilitar su trabajo. Tenemos la comunicación interna a través de este autor de Lawrence y tenemos tres aspectos importantes. El eje transversal en los procesos de transformación organizacional, donde se debe garantizar que el mensaje sea claro, transparente y coherente, ¿cierto? Y por eso yo hablaba del ejemplo del muro. O sea, si usted me dice levante un muro, pues dígame cómo quiere que lo levante y cuáles son las herramientas que me va a ofrecer el jefe o la empresa para poder desarrollar mis funciones, ¿cierto? Porque la falta de claridad en la comunicación suele generar incertidumbre, resistencia y pérdida de confianza, lo que limita la efectividad de las estrategias implementadas y definitivamente tiempo perdido. Hay un segundo aspecto y tiene que ver con la analítica de datos aplicada a la gestión de talento humano por el lado del People Analytics, que este uso de herramientas puede identificar patrones de comportamiento, medir el impacto de los mensajes y ajustar estrategias de comunicación en tiempo real. Entonces, los beneficios hasta acá, pues, como los pueden ver, digamos que son de gran uso el análisis de esta información o de esta bibliografía, porque les va a permitir a ustedes interiorizar y apropiar con más detalle lo que queremos que se incorpore en las organizaciones en manera estratégica. ¿Mm? Y tenemos el conjunto de ambos enfoques, donde subrayamos que la comunicación interna no debe limitarse a la transformación de información, sino que debe convertirse en un proceso bidireccional donde exista apertura al diálogo, porque no se puede, digamos que hacer a un lado la parte humana por la tecnología, ¿cierto? Sino que tiene que haber un equilibrio eh, para que los colaboradores se sientan escuchados y participantes de ese cambio. La mejor forma de evitar la resistencia al cambio es involucrando al colaborador
en las estrategias que se implementen para el cambio. Cuando ellos vean la importancia o la necesidad del cambio en la organización o en procesos o en tecnologías, seguramente la resistencia es mínima o está comprobado que así es. Tenemos ejecución de actividades dentro de un proceso transformacional, requieren no solo la planificación, sino que también un acompañamiento continuo. Entonces, el jefe, sigo con mi ejemplo, no puede decir levante ese muro. Entonces, ¿hasta qué punto la persona realmente se va a involucrar dentro del proceso? Porque finalmente sabe que la responsabilidad es de dos y por eso se habla de un acompañamiento continuo, ¿cierto? Que le permita realizar ajustes oportunos. Y esto lo uno, que cuando hablamos de proyectos se hace monitoreo y control y por eso se habla o se traduce a realizar ajustes oportunos. La ejecución debe estar siempre alineada con la cultura organizacional. Definitivamente, cuando queremos mejorar cultura organizacional, pero siempre se debe tener presente que existe una cultura ya creada y que seguramente no debe ir en contravía de algo ya creado, ¿cierto? No podemos dejar atrás los valores, las creencias y, por supuesto, las buenas prácticas o lo que llamamos lecciones aprendidas positivas, eh, sino que realmente cuando logramos el involucramiento, realmente se respeta la cultura organizacional y esto puede desarrollar en coherencia el cambio con el impacto. En conjunto, la integración de analítica de datos con la cultura organizacional, pues asegura que no solo se ejecuten de la mejor manera las actividades que se piensan hacer, sino que también sean sostenibles, o sea, que la persona la empodere, la propia y la ejecute de manera sostenible, es decir, que realmente se convenza de que ese cambio va a ser positivo tanto para él como para la organización. Aquí hay un ejemplo donde ponemos que una empresa en el sector financiero decide implementar un programa de teletrabajo o híbrido, ¿cierto? Como parte de la transformación digital y eso también tiene que ver mucho con la flexibilidad, pero para asegurar la efectividad de esta práctica, la organización utiliza el People Analytics a través de encuestas de clima laboral, métricas de productividad y análisis de rotación voluntaria. Entonces, con esta información identifica que definitivamente los más jóvenes, perdón, valoran la flexibilidad horaria, mientras que los empleados con mayor antigüedad prefieren mantener reuniones presenciales periódicas porque consideran que eso los hace entender de mejor manera, ¿cierto? Eh, entonces, con base en estos datos, pues la empresa ajusta actividades y establece un modelo definitivamente híbrido, flexible, que combina los días remotos y presenciales y con eso, pues, se mantiene lo que arriba se describe, ¿cierto? Y también garantizamos la comunicación digital mediante la incorporación de tecnologías que permitan eh, lo que se hace de manera presencial no se pierda con la virtualidad. ¿Mm? Y el resultado es una estrategia de ejecución que integra evidencia cuantitativa de datos de People Analytics con alineación cultural, porque estamos utilizando el análisis de datos con una estrategia que en este caso tiene que ver con la implementación del teletrabajo y con esto garantizamos que la resistencia al cambio es mínima y la aceptación a la iniciativa pues definitivamente es mínima, ¿no? Entonces ese era el ejemplo. Hay una estrategia que va alineada con las tendencias actuales que tiene que ver en gestión de personas y tiene tres elementos importantes, que son las competencias, que esas se pueden desarrollar dentro de la organización, perdón, competencias digitales, es el liderazgo transformacional, que es lo que queremos lograr con esta actividad número 5, y el análisis de datos. Entonces, ahí está alineada las tendencias actuales, ¿cierto? Pero esas competencias digitales tienen que mostrarse que puedan adaptarse realmente y que la persona tenga la competencia para adaptarse a ese cambio. Y eso tiene que ver con el liderazgo transformacional, donde asegura que los colaboradores se sientan realmente inspirados. Regálame un segundo, Fred.
Ay, Freddy, lo siento. Bueno, entonces, Tranquila, profesora. bueno, entonces la idea es que em, cuando ustedes hagan el plan de acción que se tenga o cuando vayan a hacer la implementación de la estrategia que ya crearon, aseguren estos elementos, ¿no? Competencias digitales, liderazgo transformacional y análisis de datos. ¿Listo? Eh, tenemos, bueno, de los retos ya hemos hablado y acá, digamos que hemos establecido sobre todo la resistencia al cambio. Ay, perdóname un segundo. Ay, Freddy, qué pena, regálame un segundo. No te preocupes, tranquila, profe. Listo, Freddy, qué pena contigo. Bueno, entonces, a manera de resumen, tenemos la tendencia, competencias digitales, liderazgo transformacional y el uso del análisis de datos con People Analytics, el uso de gestión de personas, tenemos fortalecer habilidades tecnológicas para adaptarse a entornos digitales y procesos automatizados. El liderazgo tenemos que inspirar, motivar a los equipos promoviendo la innovación y el compromiso con objetivos organizacionales. Y en el análisis de datos tenemos el usar métricas para comprender el comportamiento, desempeño y satisfacción del talento humano. Como ejemplo de competencia digital, tenemos donde se capacitan a los empleados con herramientas digitales. La más sencilla pues es la ofimática, el Google Workspace, el Teams para mejorar la colaboración remota. En liderazgo tenemos el ejemplo de un gerente que realiza reuniones semanales donde reconoce logros individuales y propone retos colectivos para motivar a su equipo. Y en el análisis de datos tenemos una organización que analiza encuestas de clima laboral y ejecuta políticas de bienestar al detectar altos niveles de estrés en su área. Esto es un ejemplo de lo que, del macro que tenemos en en esos diagnósticos y cómo podemos incorporar las tres tendencias o lo que se requiere en esta actividad alineado con con los resultados del diagnóstico. Entonces, Freddy, pues eso era la explicación que tenía para el día de hoy. Entonces, llegamos a la sección de preguntas, entonces, adelante. Pues, profe, estoy solo, pero no, muy claro, muy claro. De hecho, pues me abrió un poco como el panorama del trabajo. De igual manera, pues lo que le comentaba, pues ahí hay que tomar, no tenía claro la parte de lo del proceso de analítica, lo de People Analytics. Sí es importante, pues dentro del modelo transformacional, incluso aquí de la estrategia y la medida que estoy tomando aquí en la zona, también en el banco, y pues es para complementarlo. Eh, bueno, de pronto una pregunta, en la guía aparecen unos pasos. Esos pasos hay que desarrollarlo punto por punto, ahí dentro del trabajo, enumerarlo. Son, ¿Son qué? Son 5 pasos. Sí, sí, aquí hay 5 pasos. Pues digamos que más allá de tener que cumplirlo, es que se entienda realmente lo que se quiere, ¿no?
En este caso, pues estamos hablando del diagnóstico y análisis organizacional y se orienta a la persona que está desarrollando esta guía el identificar realmente un contexto, por eso en la intervención que tuve hace un momento, por eso hablaba del entorno y la importancia de que las políticas se adecuaran al contexto organizacional. Y por eso me devuelvo a la primera conversación que tuvimos tú y yo, donde tú me decías que lo habías identificado solo para tu área, y es que es perfecto porque insisto, o sea, estamos hablando de la misma organización, de las mismas políticas organizacionales, pero definitivamente el contexto es supremamente diferente. Luego dice, recopila la información y es aquí cuando utilizamos el análisis de datos, ¿cierto? Y luego analizamos realmente si esa cultura organizacional requiere un cambio positivo o si realmente está bien y simplemente hay que respetarlo. Tenemos el paso 2, que es el diseño de la estrategia, porque nosotros ya definitivamente identificamos ese contexto, ya tenemos los resultados analizados de los datos, que, o sea, para resumirte y para no leer todo, eso es lo que tú has venido haciendo, ese paso a paso. Entonces, realmente, si tú me dices hay que respetarlo, pues es que eso ya lo hiciste. Y en este tercer paso, donde nos dice la implementación del plan de acción, es desarrollar definitivamente el cronograma, porque ese cronograma nos va a permitir a nosotros también hacer un monitoreo y un control de analizar esos KPIs, si realmente se logró el 100% o no, y qué es lo que está pasando allí, si hay que cambiar de estrategia o de actividad, pero en el momento oportuno, ¿cierto? Y para eso es un cronograma. Un cronograma no es de cumplimiento, sino se utiliza siempre para monitorear y controlar que realmente qué está pasando. Si se cumple, fuimos bastante asertivos, pero si no se cumple, algo está pasando allí. ¿Qué es lo que no me permite llegar a ese 100%, ¿cierto? Pero no para decirle presionar a los demás. Y en el banco se utiliza mucho en los indicadores. ¿Hay cumplimiento de metas este mes o no? ¿Qué está pasando con el equipo o qué ha encontrado el equipo que definitivamente no permite lograr el 100% de los indicadores que nos habíamos propuesto para el mes, ¿cierto? Entonces, pero no vamos a llegar a fin de mes a decirle ustedes no cumplieron, sino vamos a llegar el 11 a decirles qué está pasando, que hasta ahorita no llevamos digamos, los indicadores no van como deberían ir para hoy 11 del mes, ¿cierto? Entonces, el cronograma realmente nos permite a nosotros hacer un seguimiento. Y para eso, o con base en ese resultado del seguimiento y el control que se está haciendo al cronograma, pues aseguramos que en la comunicación se pueda volver a diagnosticar qué está sucediendo. Entonces tú y yo, a manera de pues como directores, ¿cierto? Como la alta gerencia que se llama uno, sabemos que hay unos inconvenientes a nivel económico y a nivel político que están haciendo que las personas cambien de decisión, ¿cierto? Porque sabemos que el comportamiento del consumidor no solo se da porque de pronto mis colaboradores no llegan a la persona que realmente lo necesita y requiere un crédito, por darte un ejemplo, sino que realmente las personas no necesitan endeudarse más. Entonces, ¿qué está pasando allí? Y cómo puedo yo generar una estrategia asertiva para que la persona me diga que sí o que no. Ejecutar las actividades propuestas en la estrategia y el cuarto es el monitoreo y la evaluación, que lo acabo de explicar, y la quinta, elaboración del informe final, que lo que se quiere y en el Profe, orden, ¿sí? en ese paso 4 yo sí tengo una pregunta donde dice obtener retroalimentación de los colaboradores y analizar su impacto en la organización. ¿Ese es el Exactamente. resultado de las encuestas que se realizan No, o a qué se refiere? fíjate que lo acabo de explicar, porque el paso Ujú. cuarto, después de haber hecho el cronograma, pues ya estamos monitoreando y evaluando, porque aquí ya hay ejecución, aquí ya estamos implementando. Entonces, en esa implementación, ¿cierto? En ese feedback con el colaborador. Ay, perdón, perdóname. En ese retroalimentación con el colaborador, ¿cuál es la retroalimentación que yo estoy obteniendo de los colaboradores? Entonces, te voy a dar un ejemplo. Si el cambio es utilizar
una herramienta ofimática que nos permita a nosotros controlar en tiempo real el número de visitas que hace un colaborador. Entonces, como meta se puso al día 4 visitas y para 15 de octubre no se ha logrado el número de 4 visitas diarias. Entonces, cuando hablamos de obtener retroalimentación de los colaboradores, es sentarse a decir, chicos, ustedes, ¿por qué no han ido 4 veces? ¿Por qué no han hecho 4 visitas diarias? No a manera de regaño, sino qué está pasando allí que esa estrategia no me sirvió o que no tuve en cuenta yo para no lograr esas 4 visitas diarias. Y entonces ahí te van a empezar a decir los colaboradores, mira, jefe, lo que pasa es que yo logro las 4 visitas cuando no se hacen efectivos los servicios, pero cuando una persona realmente está interesada, me estoy gastando el doble de tiempo y por lo tanto estoy logrando solo 2 visitas, pero si usted se da cuenta, esas 2 visitas son efectivas. No logramos el indicador de las 4 visitas, pero estamos logrando efectividad en la visita. Y eso es a lo que se refiere el obtener retroalimentación de los colaboradores y analizar su impacto de la organización. Entonces tú vas a decir, Freddy, cuando vas a rendir cuentas a la alta gerencia, tú vas a decir, mire, no, el equipo de trabajo está logrando 2 visitas diarias, no las 4 planteadas al inicio, pero esas 2 visitas diarias están siendo efectivas. Entonces yo creería que debemos replantear el indicador, ¿sí o no? Y toman una decisión gerencial y que le va a impactar de manera positiva al equipo porque el equipo está comprometido, pero definitivamente no puede lograr las 4 visitas porque se le está dando la asistencia técnica que requiere para que sea efectiva y no solo simplemente un indicador de 4 visitas sin efectividad. Es algo así. ¿Listo? Y ya, ese es el paso 5, es la elaboración del informe, y prácticamente te lo acabo de dar. Es donde uno menciona en el hallazgo lo que encontramos con el ejemplo de las visitas, propone unos mejoras futuras y presenta los hallazgos en un foro de discusión y debatir con compañeros y docentes lo que se obtuvo. Esos son los 5 pasos para un proyecto. Definitivamente esto es un proyecto. Eso te iba a decir, eso es un proyecto de grado prácticamente. Sí, pero Sí. con esto ya yo creo que se concluye y quedan ustedes con la apropiación de incorporar todo lo visto en la especialización. Ujú. Aquí se lleva a cabo Perfecto. la implementación. Entonces, Freddy, eso era lo que tenía para hoy. No sé si tengas más dudas. No, no, señora, no. No, espero que los compañeros escuchen esta grabación muy interesante y que nos va a ayudar mucho pues para la elaboración de este trabajo final. Pues yo creo que ya finalizamos con su merced, ¿cierto? Ya creo que la otra semana, la Sí, última, ¿cierto? La entrega, sí, pues sí. agradeciéndole a usted por su dedicación, por su tiempo, su paciencia, su compromiso y por esa calidad humana que tiene, profesora, porque pues, realmente pues esto es lo que uno busca de parte de los docentes también como ese acercamiento, ¿sí? Como yo le decía, cuando fui docente también uno trata y estudiante al mismo tiempo trata uno buscar como esa cercanía, ese acompañamiento y mil gracias por aclararnos pues estas dudas y que realmente aprovechemos al máximo y que esto no se quede solamente en la teoría, sino que lo pasemos a la práctica y que los compañeros que están escuchando pues que en el futuro puedan de pronto tener algún cargo directivo, se van a dar cuenta de la importancia de aprender de este tema de liderazgo transformacional, inspirador, eficiente, en busca de buenos resultados, siempre con el buen trato, con exigencia también, pues para que los logros se puedan alcanzar. Entonces, muy agradecidos, muchas gracias, profe. No, a ti, Freddy, gracias por la retroalimentación que acabas de dar. Y la UNAD, pues digamos que siempre va a tener ahí como las puertas abiertas para sus egresados. De pronto, Freddy, lo que te digo, yo te molesto de pronto más adelante con algo que tengo en mente para desarrollar, pues para que me hagas el favor.
Entonces, nada, nos vemos de pronto la siguiente semana, ya como para, si tienen dudas o algo, antes de la entrega del documento, seguramente estaré conectada a este grupo, no a manera de clase, sino conectada para aquellas personas que quieran ingresar a hacer cualquier comentario o duda que tengan. Y Freddy, agradecerte porque realmente con los ejemplos que tú dabas, podíamos partir de ahí para hacer las sesiones. Así se hizo 2 veces con base en tus comentarios. Entonces, súper. Y felicitaciones a todo el equipo, a Freddy por el compromiso de la asistencia. Y nada, quedamos atentos a lo que necesiten con mucho gusto. Aprovechar este fin de semana para descansar y tú para que te mejores. Y nada, ahí estamos pendientes. ¿Listo? Una feliz noche, Freddy. Que estés bien. Chao.